Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Qué placer enorme saludarles como siempre, agradeciendo esa fiel sintonía que nos da desde muy tempranas horas de la mañana para informarse cómo está el país, cómo está el mundo. Ahora, como siempre, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida para que nos acompañe en esta hora y media y podamos, desde luego, abrir nuestro programa con la presentación de temas importantes también que son necesarios que se recojan de los diferentes puntos de vista de las participantes acá en el programa, los insumos pertinentes para que usted pueda crear su propia lectura al respecto. Esperamos que el fin de semana haya sido del mejor provecho y que todos los planes y proyectos para la presente semana puedan cumplirse. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. El pasado viernes la comisión o el equipo ad hoc presentó propuestas de reformas a la Constitución de la República ante el cuerpo diplomático. Aquí hay un proyecto de nación, una visión del rumbo de país que queremos, fueron las palabras que diera en su momento el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, al presentar precisamente al equipo o al cuerpo diplomático acreditado en el país el anteproyecto de reformas constitucionales que pondría a la nación a la altura del constitucionalismo moderno, como en algún momento se ha hecho mencionar. Hoy vamos a hacer un análisis de estos y otros elementos importantes desde la perspectiva de dos de nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, que a propósito el día de mañana, a más tardar, estarán dando un análisis pertinente con relación a este paquete de reformas constitucionales. Bienvenido, Noah, gracias por acompañarnos. Mucho gusto y feliz lunes. Gracias por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida también a nuestro buen amigo, el politólogo, el doctor Álvaro Artigas. Doctor, buenos días. Gracias por ceder parte de su tiempo, su agenda, para conversar sobre estos importantes temas de país. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana, el día lunes. Un gusto estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones sobre lo que pasa en nuestro país. Así es, en efecto, muchísimas gracias. De alguna manera, uno de los aspectos importantes que se da en el contexto de esta presentación, de este estudio y propuestas de reforma a la Constitución, es un poco las inquietudes que despiertan los diferentes sectores, porque se trata de alguna manera de tocar todo, digamos, como el ADN de país, de acuerdo a los mismos planteamientos que han hecho los que promocionan o los miembros del equipo ad hoc, que por cierto estarán dos de ellos con nosotros en la segunda parte del programa para poder darle un complemento mejor al estudio y al análisis que vamos a hacer esta mañana desde la perspectiva de ustedes. Pues sí, mucho gusto y gracias por la oportunidad de compartir. Como equipo de Cristosal, nuestro equipo legal está todavía haciendo un análisis y en el transcurso de hoy y mañana vamos a publicar un documento de análisis, pero en términos generales vemos de que en primer lugar se está proponiendo 215 reformas de los 272. Entonces, es decir, de que no son reformas, casi es una nueva constitución, ¿verdad? Y eso merita mucho diálogo, mucho análisis abierto con muchos sectores. Incluso consideramos de que por ser una nueva constitución, también el mecanismo correcto de crear una nueva constitución es a través de una asamblea constituyente. También vemos un poco con algunas dudas tenemos, digamos, de que ¿por qué en este momento es necesario una nueva constitución? ¿Por qué no sirve la constitución que ya hay? Y entonces comprender un poco los motivos de la propuesta de un cambio tan fuerte, creo que hay que hablarlo más. En segundo lugar, creo que es importante comprender un poco más a fondo los motivos y cómo se va a constituir un nuevo Estado, porque después de una nueva Constitución se queda con un nuevo Estado y vemos reformas
por ejemplo, propuestas en las cláusulas pétreas, que se prometió antes que no se iba a cambiar. Ahora sí se ve que se están proponiendo reformas. Nuestro análisis de las propuestas se van a girar en torno a 3 factores. Uno, por ejemplo, qué implicaciones haya en términos de las libertades fundamentales, ¿verdad? Hay retrocesos, hay avances. Número 2, qué implicaciones tendrá en cuanto a la concentración de poder. La nueva propuesta de constitución da camino para concentrar el poder, o se va a mantener principios muy importantes como la separación de poderes. Y en tercer lugar, qué nuevas garantías y instituciones de garantías de derechos fundamentales o derechos humanos se va a ver reflejado en esa nueva constitución. Mencionar algunos aspectos puntuales que vimos. Además de los cambios en las cláusulas pétreas, vemos la ampliación de periodo presidencial de 6 años. Eso fue algo que se dijo antes que no se iba a dejar, tocar. Vemos también ciertas cosas que a principio se ven positivos, como avances en la democracia participativa. Especialmente la diáspora, ¿no? Que creo que merece tener esa... Eso, pero también en la consulta popular, consulta ciudadana, ¿verdad? Que es en principio bueno, pero también vemos que mecanismos similares existen en constituciones, en regímenes autoritarios y dictatoriales. La consulta popular en sí no necesariamente mejora la participación ciudadana. De hecho, hace unos días en México se hizo una consulta popular sobre si enjuiciar expresidentes o no, y generó más confusión. Hubo poca participación, incluso según el análisis y es vinculante o no, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, ¿qué significa el resultado de esto? Y también vemos una ampliación en el régimen de excepción. Es decir, el régimen de excepción es la capacidad de declarar estados de emergencia. Y vemos pues de que ya en la propuesta que se presentó el viernes, que no sería necesario legislar los estados de emergencia. Que usted recuerda que durante la pandemia hubo un gran conflicto en torno a la legislación de los poderes de emergencia. Y para nosotros, como Organización de Derechos Humanos, el tema de derogar derechos fundamentales es un tema sumamente preocupante, sencillo, que debería de ser sometido a otros controles constitucionales, que sea desde la Asamblea o la Corte. Y eso generó, como usted recuerda, mucho conflicto. Ok, interesante, porque es justo y precisamente el motivo por el cual en el diseño de nuestros objetivos comunicacionales con este programa era conocer desde la perspectiva de ustedes como ONGs, especialmente eso relacionado con el tema de derechos fundamentales y especialmente humanos. Vamos a ver, doctor Artiga, ¿cuál es su lectura así general para luego entrar en algunas especificaciones? El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, pese a todo esto, decía también una declaración textual que publicó o que publica precisamente este día el periódico Diario El Mundo. Dice: no hemos tocado nada referente al territorio ni sistema político, y no estamos proponiendo la reelección inmediata. Todo se está haciendo con base a la Constitución actual. Ahí está precisamente la declaración del doctor Ulloa. Doctor Artiga. Bueno, mira, Ernesto. Sí. Ernesto, en primer lugar, así en términos generales, ¿verdad? Sí. Lo que habría que poner atención es el momento en el que se lleva a cabo la reforma, o se quiere llevar a cabo la reforma. Evidentemente, en política los momentos son importantes. No se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Hay momentos propicios para impulsar determinadas iniciativas. Yo creo que eso es lo que leyó el vicepresidente Félix Ulloa, porque él desde hace años, ¿verdad?, más de una década quizás, ha venido queriendo modificar por distintas vías algunas disposiciones constitucionales. De hecho, la reforma aquella
que permitió la participación de candidaturas no partidarias, ¿verdad? Digamos, está en esa línea que él viene trabajando, digamos. Entonces él encuentra una oportunidad que no había tenido con los gobiernos anteriores y ni con las legislaturas anteriores, de tener influencia en la modificación de la Constitución, en primer lugar. Ahora calcula, digamos, que en 2019, cuando ganan las elecciones, el partido gana y él se convierte en vicepresidente, calcula que Nuevas Ideas en 2021 iba a tener una mayoría como la que tiene, y que eso iba a posibilitar impulsar la reforma. Entonces ese es el primer punto, ¿verdad? El momento oportuno en el que lo hacen, desde el punto de vista de quien está iniciando la iniciativa, de quien está iniciando la reforma. Alguien podría decir, si no lo hace ahora, pues quién sabe cuándo se podría haber hecho. Pero otra cosa es si para la sociedad en general este es el mejor momento. ¿Por qué? Porque con semejante configuración, digamos, en la Asamblea Legislativa, en donde prácticamente podría no haber discusión, lo van a hacer un poco para guardar las formalidades, pero podría no haber discusión y se acuerda la reforma constitucional. Digamos, el primer paso del proceso de reforma se podría hacer sin mayor obstáculo dentro de la Asamblea. ¿Pero eso qué quiere decir? Que las voces de cualquier otro grupo de la sociedad, cualquier organización de la sociedad que sea discordante con esa propuesta, difícilmente va a encontrar eco. Yo me pregunto, ¿verdad?, si en este momento hubiese otro grupo de organizaciones que impulsaran también reformas constitucionales, si van a tener los 10 diputados, digamos, que se requieren para iniciar el proceso, y si después en una comisión se va a discutir. Esos, digamos, ya son los temas donde yo veo que no es el momento propicio, independientemente de los contenidos, sino simplemente porque en esa constitución puede haber un nivel de exclusión de otras corrientes constitucionalistas u otras corrientes políticas que después lo podamos estar lamentando. Y el otro punto que yo quería mencionar así en términos generales es que me parece un poco, no sé, de gracia o de mal gusto, no lo sé, pero esa declaración que está ahí en el diario El Mundo, ¿verdad? Porque dice que no está tocándose nada del sistema político. Claro, depende de qué se está entendiendo por sistema político, porque nada más la reforma de una constitución, por supuesto que está cambiando las reglas del sistema político. Yo puedo entender que se está refiriendo a una cuestión específica de acuerdo a una disposición constitucional, pero ese es un juego, ¿verdad?, de palabras. En realidad es un cambio importante, al menos en la formalidad, porque luego el problema es el cumplimiento, ¿verdad? El que los mismos funcionarios acaten la Constitución y las leyes. Y ahí ya tenemos un gran déficit, porque el mismo proceso, pues, de reforma puede llevar vicios, como han señalado algunos. Pero, doctor, yo con usted lo hemos conversado en tiempos anteriores. Voy a referirme un poco y en específico al tema del sistema político, sobre todo cuando se trata, y especialmente, de ver la parte que tiene que ver con el Tribunal Electoral, que es el juez precisamente de toda la actividad de los partidos y donde se norma todas esas figuras electorales. Específicamente cuando hemos hablado de la, digamos, de la separación entre la parte que corresponde a un tribunal electoral y la parte administrativa. Por ejemplo, entiendo que esa es parte del énfasis con las cuales también se está viendo este elemento que usted mencionaba, doctor. Pero eso es bueno, digo, por el hecho de que en el pasado muchos sectores lo han venido pidiendo, incluso hablar hasta de la despartidización misma del Tribunal Supremo Electoral. A ver, que muchos pidan una cosa no quiere decir que es bueno. Ok. ¿Verdad? Eso hay que tenerlo claro. En estos temas podemos ver en el análisis comparado que no necesariamente la separación es lo mejor. Ahí tenemos el caso del Tribunal
Supremo Electoral de Costa Rica, que no tiene separadas las funciones y funciona perfectamente, ¿verdad? Y entonces, digamos, puede ser, ¿verdad? Si tomamos el caso de cómo estaba antes en México, ¿verdad? Que estaba el IFE por un lado organizando las elecciones y el Tribunal Electoral por otro lado como instancia digamos jurídica, ¿verdad? Entonces digamos hay casos de uno y otro, no podemos automáticamente decir que entonces esto va a ser bueno. Más bien por eso yo le enfocaba que en el momento que se impulsa una reforma, digamos esta que usted ha mencionado, cuando no tenemos, al menos yo no tengo claridad de que las elecciones de 2024, con el arreglo que tenemos en este momento de un tribunal, se vayan a llevar a cabo de manera correcta, ¿verdad? Entonces, para mí es el momento, ¿verdad? No tanto el contenido. El contenido hay que discutirlo, por supuesto, pero creo que en este momento es simplemente la visión de esta es la oportunidad desde quien la está impulsando a que en realidad vaya a recoger distintos planteamientos que hay en la sociedad. Noah, ¿qué piensas con relación a ese elemento o a otros que también ya de manera muy específica a lo mejor forma parte de las inquietudes que tiene Cristosal con relación a estas reformas? Sí, yo quisiera reaccionar también al momento, porque creo que hay que dar lectura a los antecedentes que tenemos y que se han dado en el país. Recordemos de que hemos estado desde casi 2019, desde la toma de posesión, en una constante tensión, si no decir conflicto constitucional. Y en estos periodos vimos los eventos de 9 de febrero, conflictos sobre separaciones de poder, desacatos a resolución de la Sala de la Constitucional. Recordar de que incluso hay una resolución de la Sala sobre la inconstitucionalidad del mismo decreto de destitución que se aprobó el 1 de mayo para derrocar a la Sala de la Constitucional. También tenemos un rompimiento de normas constitucionales y democráticas sistemática. Pero pareciera que eso como que ya quedó, no sé, perdón, voy a ocupar el término, en el olvido, sobre todo del reclamo que se estaba haciendo predominante de aquel momento al momento que vive ahora el país. No sé si comprendes un poco. No sé si en el olvido, porque los antecedentes son hechos que quedan suscritos, obviamente, ¿no? Y también que puede dar lugar a entender los motivos de una nueva reforma. Y creo que a qué me refería. Hay que recordar también de que estamos ante una asamblea legislativa que ha aprobado por dispensa de trámite un gran número de leyes. Un 85% de las leyes propuestas vienen del Ejecutivo. Entonces, a nivel internacional, cuando escuchamos a los bancos internacionales, a los financistas, al mercado, se están reclamando de la forma de hacer política en El Salvador. Muy inestable, muy dirigido por una persona, y eso genera desconfianza que estamos viendo pues las consecuencias en los valores de los bonos. Y incluso vi que creo que fue viernes que el presidente o vicepresidente Ulloa dijo que cómo que se está reaccionando a una reforma que aún no existe. Pero no están reaccionando a la reforma, porque claro, no está dado todavía. Están reaccionando a los antecedentes y dando lectura a la luz, dando lectura a las propuestas de reformas a la luz de los antecedentes, que para muchos observadores internacionales y nosotros también vemos con preocupación la forma de gobernar. Y creo que ese es uno de los puntos importantes que hay que pensar si este es el momento. Doctor. Sí, vaya, sobre esa publicación, ¿verdad?, que acaban de poner ahí, es que a mí me parece también, por otro lado, que la discusión, el debate, todo lo que pueda haber sobre la reforma, sí, eso, exactamente ese, la reforma, la propuesta de reforma, yo creo que es parte de la narrativa que ha construido el grupo que gobierna y que utiliza como, lo voy a decir en estos términos, como ideología. Ellos se presentaron como que ya no tenían ideología, que las ideologías ya habían pasado. Pero nos han planteado desde el principio que los males del país se deben en una alianza Arena-FMLN,
y todos los 2 años que llevamos de este gobierno gira alrededor de esa narrativa y van construyendo escenarios en donde esa narrativa se pone, digamos, se le echa fuego para que esté siempre calientita, digamos. Yo creo que ahora, justamente porque ahí dice, ¿verdad?, agendas oscuras en la publicación, ¿verdad?, va a utilizarse el tema de la reforma constitucional para mantener viva esa narrativa de que todos los que se oponen o los que se oponen al presidente y a lo que él quiere hacer son los mismos de siempre. Yo creo que para eso va a servir, y vamos a estar, mientras llega lo que para mí es más fundamental que en la Constitución, que es el arreglo económico, el modo como se llevan a cabo las relaciones económicas. Yo creo que ahí está el problema fundamental del país, y de eso no se está diciendo nada, no se hace un giro, digamos, al funcionamiento de la economía. Sigue operando como ha operado en los últimos 30 años y por eso sigue produciendo los mismos resultados, ¿verdad? Se quiere resolver en lo político lo que se genera en lo económico. Yo creo que ahí hay un problema de enfoque en el asunto. Y digo, ¿verdad?, yo creo que es parte de seguir presentando a los que tengan opiniones contrarias en materia de reforma constitucional como los mismos que se han estado oponiendo, los que quieren defender el sistema viejo y todo eso. Todo eso. Yo tengo la seguridad de que para eso va a servir. Bueno, entiendo que han habido, desde luego, de hecho, el espíritu de la presentación de estas, digamos, de este estudio y estas propuestas es justo precisamente para recoger al final un documento único. De acuerdo a los promotores, esto ha sido parte de un primer ensayo de participación de diferentes sectores, como lo dijeron en su momento en esta reunión que se tuvo el pasado viernes con el grupo de cuerpo diplomático acreditado en el país. Y ante la pregunta que hacían varios de los ahí presentes, según el material periodístico que recogemos, incluso también un comunicado que emitió la misma comisión ad hoc, a la pregunta que hicieran en su momento embajadores como el de Chile, con la mayoría que posee el partido en el gobierno, ¿se pueden reformar las cláusulas pétreas? El vicepresidente aclaró que no se han tocado las 3 áreas contenidas en ese artículo, que de acuerdo a lo establecido en el 248 es territorio, sistema político y la alternabilidad en el periodo presidencial. Él dijo que no se había tocado nada referente a ese tema. Y no estamos proponiendo la reelección inmediata. Es más, dijo, las cláusulas pétreas ya han sido reformadas, como la del artículo 85, que hoy permiten que las candidaturas independientes para diputados, y lo hemos extendido para candidatos a la presidencia, dice. Eso es parte de lo que allí se llevó a cabo en esta reunión. A ver, este es un elemento importante, digo, para poder estudiar mejor estos puntos neurálgicos de la discusión que se tiene en primera instancia, ¿no? Sí, me gustó mucho la frase que dijo el doctor de que la propuesta viene un poco por los males que venía del pasado, ¿verdad? Entonces, yo escuché mucho ese discurso en la reunión que tuvimos hace unas semanas con el presidente. Señalaba el presidente todo el mal ejercicio de poder del pasado, ¿verdad? Y nadie defiende el sistema político del pasado porque creo que es notable y evidente que hubo corrupción, abuso de poder, y entre otros. Y el planteamiento es de que porque otros gobernantes en el pasado irrespetaron normas, retaron los límites en el ejercicio de poder, entonces esto justifica estallar todas las instituciones, crear unos nuevos porque no sirve nada del pasado. Entonces creo que hay que distinguir entre lo que ha sido un mal ejercicio de poder en el pasado y lo que son instituciones que necesariamente necesitan reforma. Yo creo que de nuestra perspectiva es de que la Constitución está bien, lo que pasa es que no lo han respetado. Las normas democráticas y derechos humanos sirven cuando se cumplan, cuando se respetan. No necesariamente se tiene que reescribirlas, ¿verdad? Una reunión que entiendo al intercambio de palabras, como tú lo planteas, fue calificada por muchos como bastante
provechosa, una reunión provechosa, creo que ese fue el término que se habló, de la que tuvieron, eso fue a finales de julio con el presidente Nayib Bukele, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que la reunión fue importante porque fue un gesto del presidente de apertura, de reconocimiento a la sociedad civil o organizaciones de la sociedad civil en su legitimidad y su credibilidad para poder dialogar. Y eso contrasta con el discurso anterior, que incluso acusaba a las organizaciones de ser organizaciones de fachada, con poca credibilidad. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy importante, no únicamente para las organizaciones presentes, pero para la sociedad en sí. Porque el diálogo depende en este reconocimiento de la legitimidad de las opiniones de otros, claro, a pesar que sean diferentes a los suyos, ¿verdad? No podemos decir que en la reunión logramos acuerdos. Sí, doctor, tiene, si quiere opinar, también tiene abierto el micrófono, doctor. Pero no, que termine la idea. No, claro, sí, por supuesto. Ajá. Pero sí, a ver si me da... Sí, y perdón no haber hecho esa aclaración al principio, para este es un diálogo, perdón. No hay problema, así se llama el programa, diálogo. Sí. Voy a ceder el micrófono. No. Pero termino la idea de que estuvimos claros cuando fuimos a la reunión de que no íbamos a poder negociar temas al fondo, no tenemos ni competencia para estar negociando. Lo que queríamos hacer es poder llegar, plantear nuestras posiciones, ser escuchado y que el presidente pudiera escucharnos y comprender que nuestras posiciones son racionales y fundamentados muchos en leyes y normas internacionales, y en ese sentido creo que fue exitoso. Logramos llegar a unos acuerdos mínimos, no escritos, muchos lo han señalado, pero de que, por ejemplo, el presidente se comprometió a no perseguir la crítica. Reconoció que ha practicado, en sus propias palabras, una persecución verbal. Y también se comprometió no a usar su micrófono público para atacar a las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Y se comprometió a mantener espacios de diálogo. Creo que en ese penúltimo de no atacar, yo creo que es notable cambio de tonos del presidente. Se ha visto en los últimos días de pero esa fecha. Es importante reconocer también que el presidente del gobierno, su partido, tiene un ecosistema comunicacional que incluye troles, su propio periódico, un canal de televisión propio, además de los medios oficiales. Entonces, sí se sigue viendo ataques, incluso al cardenal Rosa Chávez. Un titular en el periódico El Diario hace unos días planteaba de que Fusades está a favor de la corrupción. Entonces se continúa un discurso conflictivo, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que el presidente en sí ha bajado un poco. Un país que dialoga y logra entendimiento básico sobre su futuro, cosecha estabilidad, objetivos comunes y construye siempre un mejor porvenir. Esa es parte de la titularidad con la que hace el editorial del periódico Diario El Mundo esta mañana. Doctor, antes de entrar en eso, pero ya entrando en consonancia sobre la importancia del diálogo, ¿usted quería opinar también algunos otros elementos anteriormente? Sí, que digo que el proceso de reforma podría haber sido planteado de otra manera. Si de todas maneras esta asamblea, que es la que tiene que acordar la reforma, ¿por qué no se abrió, verdad, el proceso para que de una sola vez hubiese una construcción participativa de la reforma, ¿verdad? De esa hay ejercicios previos, ¿verdad? Del plan de nación que convocó el expresidente Calderón Sol. Ha habido varios ejercicios en los que se logra llegar a un documento, ¿verdad?, que lleva la legitimidad del diálogo. Aquí lo que tenemos ya es una propuesta que difícilmente va a ser modificada. Por ejemplo, ¿por qué 6 años el periodo presidencial? ¿Por qué no 4? Como lo tiene Guatemala, como lo tiene Honduras, como lo tiene Costa Rica. ¿Por qué lo llevamos a 6? ¿Me entiende? Ahí no va a haber una... Me tendría que justificar el vicepresidente. No me puede decir de que es que 6 es mejor.
¿Y por qué no 4? Si tenemos las experiencias de los países vecinos. Estados Unidos tiene un periodo de 4 años, ¿verdad? En Sudamérica varios países tienen 4 años. ¿Por qué 6? ¿Verdad? Que es más fácil llevar también cada 3 años. Vamos a llevar las otras elecciones cada 3 años para que no haya muchas elecciones. ¿Y por qué no le llevamos todo a 4 años? Pues, si el criterio es ahorrarnos elecciones, ¿por qué no le damos todos 4 años? Y modificamos el periodo de los 9 años de los magistrados de la Corte a 8. ¿No era más fácil eso que cambiar todos en función de los 6 años del presidente? Lo ve más en acortamiento más que en alargamiento. Veamos un poco Sí, porque el tema es el siguiente. Como hoy la economía mundial tiene giros muy rápidos, digamos, hay mayor inestabilidad que cuando, digamos, hace 30 años, 40 años. Entonces, puede llegar una situación en la que tengamos un presidente recién electo que está tomando medidas económicas catastróficas. Imagínense que en el primer año, no digo que ¿verdad? Sino estamos hipotetizando que un presidente que tiene 6 años y en el primer año está tomando medidas económicas catastróficas, hay que esperar 6 años entonces. Okay. ¿Me entiendes? Entiendo el sentido un poco de la inquietud, pero también otro podría decirle, veamos la otra cara de la moneda. Otro podría decirle, y eso es parte del equilibrio del análisis de este programa que siempre lo ha tenido, veamos la otra cara de la moneda. ¿Serán suficientes para que un buen gobierno que esté haciendo bien las cosas, los 4 años que se requieren, o por qué no alargarlo a 2 más? Antes de que venga un mal gobierno. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Sí, y a eso yo le respondo con las experiencias históricas, ¿verdad? Okay. Costa Rica no tiene reelección, tiene cada 4 años y mide el desarrollo humano de los costarricenses. Okay. Ahora, yo en lo particular, ¿verdad? Siempre he insistido en que debería, y yo sé que aquí voy contracorriente, pero para que vea que desde ya no me vayan a marcar que soy de los mismos de siempre, ¿verdad? Yo soy de los que están de acuerdo con que hubiese reelección inmediata, por ejemplo, si tenemos un periodo de 4 años, justamente porque si hay un gobierno que está haciendo bien las cosas, hay que darle la oportunidad, ¿verdad? Como en Estados Unidos hay reelección, ¿verdad? Y si las cosas las hacen bien, la reelección funciona como un mecanismo de rendición de cuentas. Okay. Que pone a evaluación a la gestión presidencial a los 4 años, y si la gente considera que lo está haciendo bien, pues le renuevan el mandato. Interesante, viniendo de usted que es muy estudioso en la materia, ¿cree entonces en la reelección inmediata? Sí, pero no en las condiciones que tiene el país actualmente. Ok, interesante, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Me están pidiendo una pausa. Y por supuesto también información de tráfico día lunes es importante para quienes nos van sintonizando a esta hora y que tomen sus mejores decisiones para dónde circular en la ciudad capital. Vamos a la pausa gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Veamos el tráfico, cómo está a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizarnos. Ahí está el ingreso hacia Santa Tecla, viniendo por la carretera Los Chorros, para que usted tome en consideración cómo está un poco lento, pero transitan el tránsito bastante lento, pero ahí vemos el tercer carril como alternativo también para mejorar esa fluidez vehicular a esta hora de la mañana en este importante sector. Recuerde usted, no le ponga límites a su motor, póngale Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Este fue el reporte gracias a Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. El Salvador produce rico brand, así es que desde ya una alternativa precisamente en alimentos riquísimos. Así es que desde ya bienvenidos a quienes nos están sintonizando a partir de este momento. Gracias por su participación. Ya leyeron las reformas en la parte dogmática. Me resulta grave que se diga que no es el momento para modificar y reconocer derechos constitucionales, como el caso de la LGTB, entre otros, dice Becerrillos. Pregunta.
no, mira, vimos de que sí hay una expansión en reconocimiento a ciertos derechos, incluso a la identidad de género. Da lugar a eso. En términos generales, sí. Y esto es positivo. Creo que es importante, nosotros no estamos en contra de la evolución de derechos. De hecho, un principio importante de los derechos humanos es la progresividad, es decir, la conquista constante de reconocimiento y respeto a nuevos derechos. En ese sentido, creo que volvemos a los motivos también, ¿verdad? Que, sí, adelante. No, al contrario, iba cuando tú decías que es claro que bajo esa lógica ustedes manejan una visión o una postura de velar precisamente por los derechos ampliados de aquellos sectores que han estado marginados de alguna manera, ¿no? Y especialmente en el tema de género, a eso me refiero. Pero esta es una especie, desde luego, que trae también muchas aristas de posturas de sectores conservadores y sectores que en algún momento comienzan a ver la parte negativa desde ese punto de vista, ¿no? Sí, bueno, yo por eso decía al principio de que hay que seguir analizando cuál es el motivo de la propuesta de reformas. Seguramente ya podemos ver de que habrá dulces, ¿verdad? Cosas que van a complacer a ciertos sectores, pero al fondo, ¿cuál es el Estado que va a dejar constituido y por qué? Yo recuerdo que uno de los integrantes del equipo ad hoc, que era Fabio Castillo, renunció y terminó diciendo de que el presidente tiene un plan de gobernar 40 años. Si este es el objetivo, creo que hay que tener mucho cautela. Y creo que hay otras propuestas de reformas que hay que analizar también, como por ejemplo la elección del fiscal. Está establecido, bueno, le da un periodo más largo, ¿no? 6 años, que es positivo, ¿verdad? Porque los fiscales ahora apenas logran entrar a hacer su trabajo y le resta independencia el corto plazo. Pero la propuesta habría que garantizar que hay mecanismos dentro de las reformas para garantizar la independencia del fiscal. Y yo lo digo en el sentido de la experiencia actual. Estamos ante un fiscal que, impuesto por acciones de destituciones del 1 de mayo y con 12 avisos presentados por las CECIES de actos de corrupción en la administración de fondos de emergencia, y no procede. La CECIES mismo tenía 9 avisos más y no lo recibió. Estamos hablando de actos de corrupción de gran escala con fondos de emergencia y un fiscal que no está moviendo. Entonces no es únicamente la elección o el periodo del fiscal, sino la garantía de que un fiscal puede actuar de manera independiente y no politizado. Esta regulación de los tiempos es importante y es vital. Regresando al punto de la elección, también es coincidente con lo que decía Óscar Picardo recientemente en una entrevista, doctor Artiga, con relación al tema de la reelección inmediata. Sí, como le digo, ¿verdad? Yo siempre he sido de esa opinión que debería permitirse, porque eso es un mecanismo de consulta, digamos, a la ciudadanía de si están satisfechos con el que gobierna. Y además, porque sirve como incentivo para que el que gobierna, gobierne bien, para que gane, digamos, otro periodo. En cierta manera, los presidentes que hemos tenido, como no tuvieron ese incentivo, y el actual tampoco lo tiene, de poder ser reelectos, entonces les da igual si hacen bien o no hacen bien las cosas, porque de todas maneras se van, ¿verdad? Entonces ahí digamos, la reelección sirve para eso. Yo sé que en el país no se ha permitido de manera consecutiva, porque cuando se permitió, estoy hablando de la época del general Martínez, ¿verdad? Sirvió para eso, para que se prolongara un personaje como presidente, ¿verdad? Pero a partir de ahí, digamos, se estableció que no había reelección inmediata. Entonces yo creo que en ese punto, para mí es claro, el tema de los plazos, el mandato de 4, 5, 6 años, digamos, ya lo propusieron para 6 y yo lo veo muy difícil, casi imposible, de que vaya a prosperar otra propuesta en ese sentido. Y eso para mí
como le decía desde el principio, y en relación con lo que dice Bessie, el tema no es los contenidos, pero los contenidos hay que discutirlos, como este que le estaba planteando, ¿verdad? Habrá muchos o habrán propuestas que lo que hacen es alegrar efectivamente a determinados grupos, entusiasmarles, pero repito, miren, yo ya se lo dije, creo que estamos hablando de un proceso de reforma constitucional cuando estamos a menos de un mes de entre en vigencia una moneda que no hay un consenso para ello. Ahí tengo yo una muestra de cómo se imponen medidas, ¿verdad?, sin que hubo una previa consulta. Y entonces, ¿qué me hace cambiar que lo de la reforma constitucional va a ser de manera distinta? No tengo, digamos, yo elementos. No es que quiera estar en oposición ni bloquear. Lo que creo yo es que estamos hablando de algo que su impacto va a ser hasta después de 2024. Perdón, de 2024 a 2027, ¿verdad? Va a ser la Asamblea que tendrá que ratificar estas reformas. O sea, estas reformas tendrían que entrar en vigencia, imagínense, hasta 2028, digamos. Y estamos a menos de un mes de que entre en vigencia lo de la moneda, y no se escucha lo que varios sectores están diciendo al respecto. No tengo de dónde confiar de que este es un proceso limpio, que de verdad es abierto, que quiere tomar en cuenta. Yo quisiera que así fuera, ¿verdad? No estoy en contra de un proceso de reforma constitucional, pero no soy ciego de leer en el vicepresidente simplemente la oportunidad que no tuvo antes, ¿verdad? Hoy encuentra la correlación favorable y va para adelante. Ok, este tema del diálogo es importante, lo mencionábamos acá con Noah, y sin duda alguna creo que esa es parte de lo que viene por delante, una consulta para poder desglosar estos y otros elementos que hemos hablado, doctor. No, es que el tema es, miren, desde las políticas públicas, desde un enfoque de políticas públicas, lo que van a hacer es legitimar una propuesta que ya está hecha. O sea, no va a haber modificación sustantiva a esta propuesta. Ese es el espíritu, esa es digamos, lo que usted ve detrás en este escenario, cómo están las cosas. Es que yo me pongo como un actor político, ¿verdad? Que encuentra un momento propicio para impulsar mis intereses, mi propuesta. Con la correlación, con la correlación de fuerzas que dice en la Asamblea Legislativa. Entonces lo que necesito es legitimarla, y la mejor manera de legitimarla es abrir espacios para que opinen otros sobre esto, pero sin modificar sustantivamente lo que estoy proponiendo. Ok, ¿verdad? Interesante. Eso es lo que haría cualquier actor político que quiera tener eficacia política. Digamos, desde una lógica política, el vicepresidente está haciendo lo que tendría que hacer, pero desde su lógica. Ok, sometiendo a consulta. Vamos a ver, el tiempo se nos ha agotado porque en la segunda parte del programa, representantes de esta comisión creada por la Vicepresidencia de la República, nos acompañará el licenciado Adolfo Muñoz, secretario del equipo ad hoc, así como también Marlon Cornejo de esta misma comisión. Reflexiones finales que nos llevan un poco a la conclusión de lo que hemos conversado en esta primera parte, Noah. Sí, bueno, el viernes mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva sobre la reelección de presidentes y concluyó de que no es un derecho humano la reelección, y advirtió o llamó la atención de que reformas en ese sentido puede dar lugar a limitar la pluralidad de partidos políticos en un sistema que es propio de un sistema democrático. La propuesta de reforma presentada también elimina la prohibición de un partido único. Entonces tenemos que ver en la Constitución qué garantías hay para mantener un sistema político plural. Ok. Doctor Artigas, gracias por habernos acompañado. Sabemos que su agenda es bastante comprometida, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos tiempo. Gracias por la invitación, Ernesto. No, gracias a usted. Gracias también, no, gracias por habernos acompañado. Gracias, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos con el análisis del tema desde la perspectiva de actores
dentro de la comisión especial que ha presentado el proyecto de reformas constitucionales auspiciado y dirigido precisamente por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a nuestros buenos amigos que están muy activos a través de nuestros espacios de comunicación que nos permiten interactuar precisamente sobre aquellas dudas, aquellas preguntas que se tienen alrededor de los temas como el que esta mañana hemos querido colocar sobre la mesa y para poder abrir la semana en el análisis y la discusión de temas importantes de país, que esa es la parte medular y de la misión que tenemos en este programa que desde luego se transmite desde las 6:30 de la mañana. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida al secretario del equipo ad hoc que estudia este anteproyecto de reformas a la Constitución, al licenciado Adolfo Muñoz. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Estamos aquí a la orden y muy contentos de poder participar y aclarar algunas dudas que puedan existir sobre este proceso. Gracias también al licenciado Marlon Cornejo, también miembro del equipo ad hoc. Gracias por acompañarnos, Marlon. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días, licenciado Adolfo. Buenos días a la población salvadoreña. Bueno, sin duda alguna, ustedes han tenido la tarea junto al vicepresidente de trabajar en todo digamos, consulta en una primera instancia y luego la presentación y la promoción a los diferentes sectores, como la que ya vamos a hablar de la última, que fue precisamente con el sector diplomático de nuestro país, ¿cierto? Cuerpo diplomático. Sí, es correcto. Bueno, la verdad, buenos días a toda la teleaudiencia nuevamente. Hemos tenido realmente jornadas largas, extenuantes si se quiere, pero sumamente satisfactorias. Nosotros hemos trabajado con la mejor de las intenciones, con la mayor buena fe que pueda existir para hacer esto. De hecho, solo con buena fe. Y pues tenemos el agrado desde la semana pasada haberle transmitido a la población en general un anteproyecto de reformas. La palabra correcta es esa, es un anteproyecto de reformas, es decir, no es un documento que ya esté terminado en el sentido de que ya sea definitivo, sino que evidentemente está abierto a cualquier tipo de mejora que pueda hacerse sobre él. Ese es el motivo por el que hemos querido que la población en general se empodere de este documento, que lo haga propio, que sepa que es proveniente de la población y para la población, no de un grupo, no del equipo ad hoc propiamente. Nosotros solo hemos redactado y hemos tratado de sintetizar la visión que la misma población ha tenido para pensar en su futuro. Recordemos de que la base de estas propuestas ha venido de las consultas abiertas que hemos tenido. Se ha convocado a través no solo del sitio web consulta.sv a toda la población salvadoreña, a toda la ciudadanía en todas partes del mundo, en 25 países. Hemos recibido propuestas de ciudadanos en 25 países alrededor del mundo, aparte de las propuestas recibidas de ciudadanos acá dentro de nuestras fronteras patrias, aparte de las propuestas que hemos recibido también en físico y las reuniones constantes y periódicas de las que todos fuimos testigos con sectores de la sociedad civil, con sectores institucionales. Es decir, solamente no ha colaborado el que no ha querido. Y esa es la verdad. Nosotros la invitación fue tan franca y tan abierta que nos quedamos con aquello de que todos los que tuvieron algún tipo de agenda o algún tipo de versión sin haber tenido siquiera conocimiento de lo que estábamos haciendo, es porque desde un inicio no querían colaborar. Ok, interesante ese punto. Ahí usted mencionó, Marlon, y también, bueno, la pregunta también Adolfo, para Marlon, el término de buena fe, ¿no? Correcto. Y digo esto por el hecho de que, sin duda alguna, estamos hablando de un anteproyecto que estaría prácticamente tocando el ADN de la nación, del Estado de la nación, llamémoslo así. Es correcto. Bueno, de hecho, producto de esa transparencia, de esa convocatoria pública y abierta que existió en el mes de noviembre del año anterior, es que me incorporo a las mesas de trabajo
para la redacción del anteproyecto de la propuesta de reforma a la Constitución de la República. Yo soy presidente del Círculo de Abogados Salvadoreños CAS, que es la asociación que congrega la mayor cantidad de abogados en el país. De hecho, está desde 1960 esta asociación. Nos acercamos voluntariamente y se nos permite integrarnos. De hecho, puedo dar fe que en las mesas de trabajo hay una diversidad de personas, de profesionales que colaboraron en la redacción y obviamente en estar complementando todas las propuestas que ciudadanos salvadoreños enviaron. Fueron más de 4.000 propuestas que en este periodo de tiempo se han recibido en el sitio web. De hecho, quiero decir que aún está abierta la posibilidad de que puedan presentar propuestas. Recordemos que nada es perfecto, todo es perfectible. Y eso es importante. Bueno, de hecho es un anteproyecto y para llegar a ser un proyecto tiene que pasar primero por toda esa... Qué buen punto el que ha tocado usted. Se dice que no se está siguiendo el proceso legal establecido, el proceso constitucionalmente establecido para poderse dar una reforma constitucional. Vea lo que acaba de decir usted. Esto es un anteproyecto. ¿En qué momento empieza el proceso de reforma constitucional? Ya el artículo 248 lo establece. En ese sentido, esto no tiene las 10 firmas de diputados, esto está en consulta aún. De hecho, ciudadanos salvadoreños se les invita a que si existe algún artículo o algo en lo cual ustedes consideren que puede ser perfectible, bienvenido sea. El sitio está abierto, consulta.sv. ¿Es normal en este caso, Adolfo, encontrar estas reacciones, este nerviosismo en algunos sectores del país? ¿Es normal? Sí, por supuesto. ¿O es algo típico o atípico? No, obviamente esto no es todos los días que hablamos de hacer un cambio y sobre todo cuando se trata de establecer, entiendo, reformas casi, si no me equivoco, según el dato que tengo acá, 215 de los 272 que tiene la Constitución. Esa prácticamente es una nueva Constitución si lo vemos desde el punto de vista de lograr ese consenso. Es una mejor Constitución, no es que sea una nueva Constitución. Okay. Las reglas de la Constitución lo que está sufriendo es una reforma, no una abrogación ni tampoco una sustitución. El hecho de que se mencione esa cantidad de propuestas de reforma tiene que ver con que cuando nos comprometimos con este proceso, con el estudio integral de la Constitución, teníamos que hacerlo desde el preámbulo hasta el artículo 274. Es decir, no podíamos nosotros quedarnos con la revisión, la mera revisión de artículos puntuales, porque corríamos el riesgo, ahí sí, de trastocar aspectos que luego entraran en contradicción. Entonces lo que decidimos fue echarle mano a todo el documento, primero para mejorar su redacción, para dejarla clara. La Constitución no es un documento para los abogados, la Constitución es un documento para la población. Y si de algo ha padecido la Constitución es de los intentos de querer interpretarla. Y por eso nosotros decidimos de que su redacción tenía que ser entendible en el sentido de que la gente pudiera apropiarse de los contenidos que en ella están. Si es que aquí lo que se le están confiriendo son los derechos a la gente. Entonces la gente debe de estar clara de qué es lo que este documento dice y que nadie tenga ningún lugar a dudas de cuál es el verdadero sentido. Entonces, ante eso, hay artículos que se han reformado simple y sencillamente para hacer entendible su redacción, pero sin cambiar de ninguna manera el espíritu o el contenido del mismo. Entonces, por eso es que nos encontramos ante una cantidad amplia aparte de que se han incorporado otros conceptos. Mire, es normal, creemos nosotros, está dentro de lo normal una reacción de parte de ciertos sectores. Hay que reconocer que no todas las reacciones han sido negativas, hay reacciones sumamente positivas. Sí. De hecho, nosotros ya hemos empezado a tener conversaciones con el cuerpo diplomático, como usted lo mencionaba, nos hemos reunido también ya con algunas gremiales sindicales, nos hemos reunido con el sector profesional, es decir, hemos encontrado buena voluntad en cuanto a recibir el documento, al menos tomarse la molestia de leerlo. Claro, bueno, y es que esto le antecede a este tema del que estamos hablando esta mañana con ustedes, le antecede también el grito o la postura de muchos sectores que hablaban precisamente que en el país se necesitaba cambiar ciertas cosas. Y que son los mismos que se oponen ahora, porque muchas de las propuestas que acá se han retomado
vienen de propuestas ya no tan nuevas de la década del 2010 al 2020, en la que estos mismos sectores que ahora se ciegan y se cierran a no querer ni siquiera leer, porque pareciera, honestamente, de las críticas que se reciben, lo primero que se percibe es que ni siquiera se han tomado la molestia de leer. Por ejemplo, en el tema de la reelección inmediata, que ya lo aclaró el vicepresidente, que no están hablando de una reelección inmediata, ¿verdad?, como tal, sino llevando a cabo todos los debidos procesos. Están otros elementos que están contemplados en las cláusulas pétreas, ¿verdad? Hablábamos del sistema político, por cierto, ahí está. Territorio, etcétera, etcétera. Sí, no, y ahondando lo que menciona el licenciado Muñoz, es que es una oposición a un anteproyecto de reforma, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, visceral, que no tiene ningún sentido, realizado pues de una forma irresponsable, desde el punto de vista que previo, antes a que fuesen colocadas en el sitio web las propuestas que estamos haciendo nosotros, ya existían críticas que este era un proyecto reeleccionista, que estábamos tocando las cláusulas pétreas, que el sistema de gobierno estaba cambiando, que iba a ser retroactiva lo que proponemos en cuanto a las consultas ciudadanas. Entonces, me parece que esas personas que hicieron esas críticas debiesen de pedir una disculpa pública, porque realmente han desinformado a la población. No es así exactamente, porque para eso pone este programa, ¿no? Para todo lo que le estoy mencionando es total y absolutamente falso. No se está proponiendo reelección. Fíjese, no se tocan las cláusulas pétreas. En cuanto a, por ejemplo, las candidaturas no partidarias, esto fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ahora le hemos dado forma a través de las asociaciones no partidarias con fines políticos. Para poder participar sin un partido político, se debe constituir una asociación no partidaria con fines políticos. Lo que hemos hecho es darle un vehículo a las candidaturas no partidarias. Es decir, hemos respetado y hemos seguido la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Bueno, yo leí un documento, por ejemplo, de FUSADES, que establecía la necesidad de la separación de funciones en el Tribunal Supremo Electoral, las administrativas de las jurisdiccionales, porque se mezclan aspectos políticos con jurisdiccional. Entonces, son como muy bien... Se recoge en este documento, porque se hablaba precisamente de eso, ¿no? Y sirven de fundamento, que es lo más importante. Esto no es que no haya sido... Es decir, se está cosechando hasta cierto punto algo que se ha venido sembrando a manera de discurso, de postura, como la que menciona. A eso quería llegar. Y yo quiero agradecerle al equipo a la oficina de la vicepresidencia por habernos asignado a ustedes venir esta mañana, precisamente porque ese es el espíritu de nosotros, de poder plantear, bueno, por un lado está estas posturas y por este lado también están, y por eso es bueno este tema de conversación. Y de hecho, escuchaban que uno de los anteriores entrevistados mencionaba, ¿por qué no 4 años la presidencia y por qué no 4 años las diputaciones o los consejos municipales? ¿Por qué 6? Entonces, el problema ¿cuál es? No dan una postura técnica, sino que es más, mire, yo me opongo porque me opongo, ¿sí? Sin sentar una base técnica. Bueno, decían la manera de práctica es de que si tú tienes a un presidente malo, tú tienes 4 años para quitarlo. Pero entonces significa que no han leído, que esto es lo difícil, no han leído lo que es el anteproyecto, porque acá estamos nosotros dejando un derecho a ustedes, ciudadanos, de que puedan exponer su inconformidad a través de un referendo revocatorio de mandato. A los 3 años que después de iniciado el ejercicio presidencial, la población, nosotros todos, podremos en algún momento, si no nos parecen las actuaciones de ese presidente, quitarle o revocarle su mandato presidencial. Y ese derecho es inédito en nuestro país. Eso lo estamos consignando. Siempre escuchamos, sí, es que a la población no nos toman en cuenta, solo los políticos toman las decisiones del país. Y ahora, a través de este anteproyecto, les estamos, fíjense bien, les estamos dando la posibilidad de poder expresarse y que su expresión valga. Eso es lo importante también de este proyecto. Interesante ese punto.
Sí, claro. ¿Me piden una pausa? Sí. Bueno, regresa entonces para que hablemos. Le doy la palabra, licenciado Muñoz. Cuando regresemos, vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde, usted participe y gane con Coaspae Innova por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Fíjate qué interesante para poder tener carro nuevo. También hay otra oportunidad y es por abrir un ahorro programado Innova con $100 más $100 en aportación. Usted recibe otro cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Dos opciones, dos oportunidades para poder ganar y estrenar carro nuevo gracias a Coaspae Innova. A ver, que debe darle la palabra, perdón. Bueno, sí. Muñoz. Gracias Ernesto. La verdad de las cosas es que muchas de las posiciones radicales que hemos encontrado en contra del proyecto probablemente devienen de que la forma en que lo estamos realizando es histórica e inédita en nuestro país. Es decir, nunca en la historia de nuestro país se había realizado una consulta de esta magnitud para que la misma gente propusiera las propuestas de reforma a las que la gente aspira. Recordemos que nuestra historia constitucional se define por quebrantamientos en el ejercicio del poder, es decir, a través de golpes de Estado. Todas las constituciones de nuestro país han venido como consecuencia de un golpe de Estado y ahora es la primera vez en la que se propone un esfuerzo para no tener que romper el Estado constitucional. Ya no debería jamás de existir ni siquiera esa palabra en la historia a futuro de nuestra nación. Y por eso es que el esfuerzo es tener un documento que dure por lo menos un siglo, ¿verdad? Es decir, sentar las bases del futuro no para esta generación ni para la siguiente, sino para todas las que puedan gozar de los beneficios que acá. Nada de lo que se ha introducido en este nuevo documento es una cosa que nosotros nos hemos inventado. Absolutamente nada. Acá, sobre todo en la parte de los derechos y de la parte dogmática, donde está el catálogo de derechos fundamentales, son garantías en las que en otros países ya se gozan, pero los sectores que promulgan por defender el status quo a través de la desinformación tratan de hacerle creer a la gente que no es en su beneficio. Es absolutamente irónico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos es heredarle a la población la constitución más garantista de nuestra historia, en la que incluso la población tenga la posibilidad de ser escuchada y consultada. De ahí es de donde vienen las consultas ciudadanas. El tema del plebiscito, el referéndum o el revocatorio de mandato y las consultas ciudadanas. E incluso la iniciativa de ley directa a la población para que la población pueda llegar directamente a la Asamblea Legislativa e introducir sus iniciativas de ley. Eso es histórico en nuestro país. Hay otros países donde ya se goza de esto y acá se le quiere hacer creer a la gente que debe de conformarse con migajas. Tenemos 200 años de historia de país en la que a la gente se le ha vendido la idea de que debe de conformarse con migajas, con ir a cuentagota gozando de ciertos derechos y esperando a que el status quo vigente o los sectores poderosos se rindan ante las reformas que ya son indetenibles. Entonces no tenemos por qué estar sometidos a ello. En cuanto a las consultas... Sí, ¿qué respuesta le tienen ustedes, licenciado Muñoz y también licenciado Cornejo, al planteamiento que hacen algunos? Creo que el doctor Artiga también lo mencionó, donde decía, yo creo que hay que hacer una nueva o plantear, actualizar una nueva constitución en el país, actualizarlo como tal, pero que no es el momento para hacerlo. ¿Qué respuesta le tienen ustedes a esa argumentación? Y si no es ahora, ¿cuándo? Ese es el punto. Por llevar esa lógica, nunca hacemos nada como país. No tenemos un plan de nación a largo plazo. Fíjese usted, estamos hablando de que queremos, por ejemplo, ampliar lo que es el periodo presidencial a 6 años. ¿Cuál es la razón de fondo? Es que se tenga un gobierno que
pueda llevar a cabo diferentes planes en un plazo mayor de tiempo para llevar una continuidad. Aquí cada 5 años cambia el plan de gobierno y cambia el plan de gobierno, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora esperamos que por lo menos con un año más eso se lleve con un plazo más largo, ¿verdad? En cuanto al momento de que se debe de cambiar la Constitución, pues eso lo da la coyuntura. Sí, no hay un periodo, es decir, no tenemos por qué vivir con sueños postergados. Es decir, esa idea que siempre le han vendido, no es el momento, ahorita no. Eso es vivir de sueños postergados. No tenemos por qué esperar a que alguien nos dé el aval. El aval lo da la población y la población ha hablado a través de las consultas que se le ha hecho. Nosotros hemos pensado en lo que decía Marlon, en buscar una forma de homologar también los eventos electorales, los procesos electorales, porque vivimos constantemente en elecciones y eso impide muchas veces que los planes se realicen a cabalidad. ¿Por qué? Porque los funcionarios muchas veces viven eternamente en campaña electoral. Entonces, hemos buscado que al prolongar también el periodo presidencial un año más, tendríamos ciclos de 3, 6 y 9 años. Eso quiere decir que los eventos, las campañas electorales y los eventos en sí se realizarían cada 3 años, lo cual daría estabilidad precisamente para que los funcionarios puedan desempeñar y llevar a cabo ¿Estarían llevándose a cabo cada cuándo? Cada 3 años. ¿Por qué? Porque lo que hace que vivamos constantemente en elección son el ciclo de los 5 años de la presidencia, porque se traslapa con los 3 años de la Asamblea Legislativa. Entonces, al subirle un año más, haría que todos los procesos electorales se realizaran cada 3 años, ¿verdad? Así no tendríamos nosotros que estar eternamente en eventos de esa naturaleza. ¿Se toca el tema económico? ¿Desde qué punto de vista de la propiedad privada y todo eso que son aquellos elementos clave? Perdón, pero antes solamente me faltó hacer una aclaración, porque después ya vemos la desinformación que hay de parte de muchas personas. Solo para aclarar, cuando hablamos de la ampliación del periodo de 6 años, estamos hablando que esto vendría a ser en las elecciones de 2029, porque estamos siguiendo el proceso de reforma constitucional vigente en la Constitución actual. Eso únicamente quería dejarlo en claro. Tiene que aprobarse primero, ratificarse por la siguiente Asamblea Legislativa, si es que así ellos lo tienen a bien, estas reformas para que entren en vigencia y entonces todo el proceso vaya incorporándose. De hecho, hemos nosotros tenido la visión de que en la parte transitoria abrir un artículo, el artículo 255, para que en caso sea ratificado este proceso, exista un plazo de tiempo suficiente y ordenado para que toda la legislación que pueda ser afectada, todas las instituciones que puedan de alguna manera ser tocadas a través de la reforma, tengan un plazo de 2 años para poder ordenarlo todo. Es decir, no se está haciendo nada a la ligera, ni mucho menos estamos practicando con esto. Esto es realmente una cuestión muy bien analizada. Preguntaba usted sobre el tema que también están, y aprovechando porque vamos despejando todas las digamos, dudas que hay, el tema de la propiedad privada, el tema del sistema económico y todo esto. El orden económico, lo que se ha hecho es mejorarlo, es decir, se han introducido conceptos dentro del orden económico al respeto íntegro al medio ambiente. Es decir, la propiedad privada sigue siendo una parte esencial, el impulso a la inversión privada sigue siendo esencial en el orden económico, pero en estricto acompañamiento de las reglas que respeten el medio ambiente. Se ha valorado, incluso hemos respetado tanto la voluntad de las personas que han hecho propuestas, que incluso se ha valorado el respeto de la flora y la fauna en el sentido de el interés social que debe de acompañar el respeto a toda vida, a toda forma de vida, y sobre todo la dignidad en cuanto a que todos los seres vivos sean respetados en su integridad. Lo importante tal vez en el orden económico es que estamos tratando de impulsar ya una visión de regulación urbana.
¿verdad? Es decir, hemos visto entrando a la era del antropoceno, ¿verdad? En la que el ser humano, ya no es solo la naturaleza la que afecta al ser humano, sino que ahora el ser humano afecta de manera directa las condiciones de la naturaleza, la necesidad de regular este aspecto que ha sido tan vulnerado en nuestro país, es decir, establecer las zonas, el respeto a las zonas agrícolas, la prohibición de la urbanización de los lugares, de las tierras con esa vocación, con la vocación estrictamente agrícola, y el fomento incluso de la construcción vertical. Es decir, vivimos en un país con una extensión superficial limitada y todos queremos tener un hogar digno y un hogar también que respete y que esté en armonía con el medio ambiente. Y para eso se requiere normarlo y, si es necesario, desde la Constitución establecer ciertas reglas básicas para la reglamentación urbana. Ok, podemos hablar de candidaturas independientes para la presidencia, para las alcaldías, sobre todo porque hay antecedentes jurisdiccionales, corrígenme, yo no soy abogado, pero entiendo que a base de la misma autorización que se hizo constitucional por parte de la sala anterior que permitió la participación de candidaturas independientes para diputados, también podría ser eso como la base para sustentar la participación de estos otros actores. Hablemos de esto cuando regresemos brevemente así, y creo que esto nos queda sobre la base para seguir con otros programas, para seguir hablando de temas muy importantes y medulares que esta mañana hemos querido tener acá en el programa. Voy a la pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias. Procuro ser un poco específico con muchos de los elementos que tiene todo este anteproyecto, esta propuesta de anteproyecto que hay, precisamente porque son parte de las grandes dudas que se tienen en el tinglado, ¿no?, actual. Yo planteaba sobre el tema de las candidaturas independientes. Hay jurisprudencia ya sentada con anticipación, ¿verdad? Corríjanme ustedes un poco los términos, ¿verdad? Pero entiendo de que si hay participación, y decía alguien, a nivel de candidaturas independientes para diputados, ¿por qué no pueden haber para alcaldes y por qué no para presidentes? Y es que de hecho, ya como muy bien lo dice usted, Ernesto, existe jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en ese sentido, que es un derecho político de la población, el sufragio pasivo, en cuanto a poder participar y optar a un cargo público de elección popular por ese medio. Nuestra propuesta de reforma lo dice claramente: el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos. Esta es la propuesta de reforma. Y las asociaciones no partidarias con fines políticos. ¿Esto qué viene a hacer? Estas asociaciones no partidarias con fines políticos van a recoger precisamente aquellas candidaturas no partidarias que ya la Sala de lo Constitucional pues nos heredó. Como les reiteramos nuevamente, no estamos tocando cláusulas pétreas. Esto ya existe en nuestro país vía jurisprudencia. Eso quiero dejarlo de forma muy enfática. Bueno, esto conforme al artículo 72 de esta Constitución, que son los instrumentos para el ejercicio de la participación y representación del pueblo. ¿Quién va a organizar todo esto? Siempre va a ser, en este caso, el Instituto Nacional Electoral. Él va a validar firmas, él va a inscribir, ese instituto va a inscribir lo que son esas asociaciones y va a llevar lo que es su registro. Ok. Tribunal de Justicia, Tribunal Constitucional, hablando de la... Sí, también es otro de los elementos que se plantea. Sí, es que de hecho este es un avance muy importante. Para muchos dicen, no, es que no es importante, no se necesita constituir un tribunal constitucional. Pues déjeme decirle que diferimos en esa visión, puesto que un tribunal constitucional fuera de la Corte Suprema de Justicia como tal, pero siempre dentro del órgano judicial, es importante desde el punto de vista de la independencia que va a tener, del enfoque que va a tener esa magistratura. ¿Por qué? Porque usted ve en la Corte Suprema de Justicia pues se realizan diferentes actividades no propias a la jurisdicción, sino que administrativas,
el Tribunal Constitucional va a ser una entidad especializada y que se va a dedicar el 100% de su tiempo a tramitar lo que son todos los procesos constitucionales que lleve. Y no solo eso, ¿cómo vamos a garantizar más la independencia del Tribunal Constitucional? Y de ahí la importancia de sacarlo de la Corte Suprema de Justicia. Para la destitución de esas magistraturas no va a ser igual. Pero, ¿quién puede elegir un tribunal? Si va a ser más de lo mismo o a nivel de partidos políticos se va a caer en el mismo error, diría yo. Perdóneme un poco el calor popular, así como lo estoy planteando, ¿no? Solo termino la idea. Ahora, para poder destituir a magistraturas de Tribunal Constitucional no se va a requerir 2/3 partes de los votos de los diputados. Nuestra propuesta es que se requieran 3/4 partes, es decir, se está subiendo el número de votos para poder destituir magistrados del Tribunal Constitucional. De hecho, la existencia de un Tribunal Constitucional lo que busca es elevar el nivel incluso de la Sala de lo Constitucional, es decir, darle el rango que realmente se merece. Incluso analizando, para llegar a estas conclusiones, nosotros obviamente no solo estudiamos derecho comparado en la forma en que otros países en la región lo hacen, sino que también fuimos a buscar incluso los documentos de las expresiones de motivos de la actual Constitución, del informe único, en el que se habla, ya en aquel momento se pensaba en que la Sala de lo Constitucional representara un tipo o un nivel de tribunal constitucional. Pero eso en la práctica no pudo ser posible porque hubo una sobresaturación. Bueno, el presidente de los órganos judiciales es al mismo tiempo presidente de la Corte Suprema de Justicia y también simultáneamente presidente de la Sala de lo Constitucional. Y dentro de sus facultades no solo está la de administrar justicia, sino que también ver toda la parte administrativa. Entonces veíamos nosotros la necesidad de separar la parte administrativa de la parte jurisdiccional, que una entidad, que en este caso se le ha denominado el Consejo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, vea la parte administrativa y que la Corte Suprema de Justicia se dedique a lo que le corresponde, que es administrar justicia. Y el Tribunal Constitucional sale de la Corte Suprema de Justicia y se vuelve una entidad independiente con su propia forma de elección. Democratizamos la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con incluso la participación del colegio, en este caso del colegio lo que sería el Colegio de Abogados y Notarios, y por supuesto a través de un listado cerrado que se remite y sigue el procedimiento de legitimación ante la Asamblea Legislativa. Pero lo que se busca es la despartidización, precisamente de las personas que ejercen tan elevado nivel que tienen tan elevado nivel de responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Por qué algunos sectores, y eso es lo bueno para despejar estas dudas, por qué algunos sectores o personas creen que se está queriendo articular todo un proceso o un andamiaje de carácter legal para empoderar por muchos años al gobierno, al presidente? Honestamente es absolutamente una desinformación total. Es decir, no hay un argumento lógico ni técnico que llegue a esa conclusión. Lo único que está de por medio es el ataque visceral, la negativa a cualquier tipo de reforma que pueda poner en peligro el status quo vigente. Y por eso precisamente se llega a la desinformación. Lo que se pretende es que la gente tenga dudas, generarle dudas a la población, poner en tela de juicio cualquier cuestión que pueda venir en beneficio de la propia población, ¿verdad? Solo pretexto de que la situación nunca cambie. La Constitución, me gustó el término que usted utilizó, licenciado, al inicio. Esta Constitución está hecha para los salvadoreños. Correcto. De los salvadoreños y para los salvadoreños y para los salvadoreños. Sí. Y las leyes secundarias, en este caso los códigos y todo esto, eso ya es para los abogados. Creo que algo así en términos, ¿no? Para la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque es la que tiene la facultad de decretar las leyes. Sin embargo, lo que se pretende con el empoderamiento a la población de este documento es que la población reconozca las propuestas que de ella han nacido. Ese es el objetivo. Nada nos hemos inventado, absolutamente nada. Lo único que hemos recopilado acá es lo que la gente nos ha pedido, lo que masivamente la gente ha pedido, introducirlo, dejarlo acá plasmado, que la gente lo lea, que la gente vea que esto es para su beneficio, que se le está reconociendo derechos
que históricamente se le han negado el derecho sobre todo a incidir, a participar, a tener posibilidades en la toma de decisiones que le afectan directamente, y eso solo se logra a través de las consultas ciudadanas. Sí, yo quería hacer ya para coronar un poco, para que se nos fue el tiempo. Pero es algo puntual que quiero hacer ver para las personas que laboran en aquellas instituciones en las cuales se está proponiendo el cambio de funciones hacia otros lugares, por ejemplo, sección de probidad, investigación judicial, ¿cuál sería la otra? Investigación profesional, Instituto de Medicina Legal, la Corte de Cuentas, etcétera. Cuando hay un cambio de denominación, a veces hay cambio de funciones, pero lo que sí que en el artículo 255, inciso final de nuestra propuesta de reforma, estamos garantizando que su estabilidad laboral y sus prestaciones no van a ser tocadas, no van a cambiar. Eso es importante porque también ya andan con esa desinformación y queremos cerrar el paso en este momento. Ok, el tiempo se me fue y quiero confesarles que me quedo con el sabor a seguir profundizando más, conociendo más, trasladándole las inquietudes de la población o los sectores y que tengamos la oportunidad de ver las aclaraciones oportunas como lo hemos tenido este día en el programa. Así es que creo que vamos a gestionar más adelante, seguir precisamente conociendo más de este anteproyecto, como ustedes muy bien les dicen, porque es un anteproyecto de propuesta de reforma, ¿no? Correcto. Que lo dejamos como tal. Licenciado, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, esperamos haber aclarado algunos de los puntos pues que más en la que la población pues más puede identificarse, y estamos nosotros a la orden para poder asistir. Gracias, licenciado Cornejo, también. Muchísimas gracias, Ernesto, por la oportunidad de poder aclarar a la población todos aquellos aspectos en los cuales tienen duda, e invitarles nuevamente. El sitio web es consultas.sv. Cualquier propuesta, cualquier cambio que ustedes consideren que es necesario, pueden enviarlo a ese sitio y con mucho gusto nosotros lo analizaremos. Este documento está disponible también en el sitio web, ¿verdad? Está en el sitio web de la vicepresidencia. Okay. Ahí pueden descargarlo y nosotros estamos buscando la manera de masificarlo. Okay. Se va a seguir con la promoción. Se va a seguir con la masificación del documento. Muchísimas gracias, les agradezco a ambos y qué gusto tenerlos acá esta mañana, día lunes, abriendo precisamente los debates y los análisis pertinentes de temas importantes como lo hemos hecho. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.